Bien, como les comentaba, bienvenidos a esta sesión del 15 de junio del 2020. Bienvenidos a este trabajo que estamos realizando en esta materia de investigación cualitativa, una unidad de aprendizaje que se imparte en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán en la licenciatura de Trabajo Social. Estamos viendo las técnicas de investigación de corte cualitativa, y en esta ocasión le va a tocar a Ivette Granados Vázquez, a Tania Isabel Muñoz Martínez, a Sherlyn Anaír Cedeño Belmont y a Cintia Vianey Villa Martínez exponer el tema de las técnicas biográficas. Entonces, pues ya con esta pequeña introducción, pues los dejo con el equipo de trabajo. ¿Los escuchamos? ¿Sí me oye? Sí, te escuchamos. Sí te escuchamos, aunque te escuchamos un poquito bajo. A ver si puedes hablar un poquito más fuerte, nada más. Ok, bueno, mi equipo pues ya mencionó mi profesor de quién está integrado, y nosotros vamos a hablar sobre las historias de vida como introducción, como metodología de investigación cualitativa. Bueno, la definición es que la historia de vida es la forma en que una persona narra de manera profunda las experiencias de vida en función de la interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga de una interacción social. O sea que aquí se recogen aquellos eventos de la vida de las personas que son dados a partir de los significados de tales experiencias, a partir de los que ellas perciben como una manera de precisar su vida, su mundo, su yo y su realidad social. ¿Sí se ve qué son las características? Sí, estamos viendo una lámina que dice características. Bueno, dice que sus características representan una modalidad de investigación cualitativa. Esta provee información acerca de eventos y costumbres para saber cómo es la persona. Las historias de vida también revelan las acciones de un individuo, ya sea puede ser actor social o participante o ambos, a través de la reconstrucción de los acontecimientos que vivió. O sea, en la historia de vida incluye la información acumulada sobre la vida del sujeto. Esta puede ser en su totalidad escolaridad, salud, familia, entre otros, o pues una temática en particular. Y esta se realiza por el investigador, quien actúa como narrador, transcriptor y relator. Otra característica es que en la historia de vida, el investigador, a través de entrevistas, obtiene el testimonio subjetivo de una persona sobre sus acontecimientos y valoraciones de sus experiencias. Y otra característica es que en las historias de vida se narra algo vivido. En esta debe de tener su origen y su desarrollo con progresiones, o sea, avances, y sus regresiones, ya sean sus retrocesos, y con cifras de significado. Luego dice que, continuando con esto, el investigador utiliza grabaciones, escritos personales, visitas a escenarios diversos, fotografías, cartas en las que incorpora relaciones de los miembros del grupo y su profesión de su misma clase social. Es decir, que aquí utiliza estos instrumentos y técnicas para la comprensión de su entorno social. Y dice también que esto hace que se incluya su relación con la realidad social, los contextos y costumbres y situaciones donde el sujeto ha participado. Aquí se refiere más a que hace pues énfasis en las formas de vida. Luego siguen las modalidades. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, igual si tienen dudas, pues el mensaje y ya al último las leemos.
Y continuamos, ¿sí? Bueno, dijeron que no. Sí se ve el cuadrito de las modalidades, ¿no? No, no se ve. No, no se ve. Y no se ve porque está tapado por la barrita esta de los controles que tiene este sistema. ¿Qué hay allá abajo? Es que solamente vemos solamente una la cabeza de una mujer, de un hombre y supongo que de un niño. Y de ahí, de este lado, se ve algo así como un celular, una calculadora, no sé exactamente qué sea. Una de grabación. Es una grabadora. Ajá. Okay. ¿Pero no se ve el texto? ¿El texto? Pues solamente dice, las historias de vida no solo permiten conocer a las personas que narran. ¿Ese? Ajá. Pero arriba tiene que decir investigador, ahí no se ve. Sí, sí se ve. Investigador, utiliza grabaciones, escritos personales, etcétera, etcétera. Eso es lo que ya dije, ¿no? Voy con modalidades. Sí. Ahí sí se ve modalidades. Ahí está. Bueno, luego dice que encontramos 3 modalidades. Estas son completas, temáticas y editadas. Las completas cubren la extensión de vida o carrera profesional del sujeto. Las temáticas delimitan la investigación a un tema, asunto o periodo de vida del sujeto, realizando una exploración a fondo del mismo. Y las editadas se caracterizan por la interacción de comentarios y explicaciones de otra persona que no sea el sujeto principal. Aquí en esta de las editadas, aquí puede intervenir también el investigador, ya sea como una introducción o un comentario de más o algo así. Las dimensiones. Dice que las dimensiones pueden ser la dimensión constructivista, la clínica, la profunda y la interdisciplinaria. La constructivista dice que es el saber de una construcción producida por la actividad del sujeto y que la realidad no existe independiente del investigador. Aquí yo le entendí más como que sirve como el narrador, nos puede servir más como modelo a seguir. La dimensión clínica supone la comprensión profunda de un individuo singular, o sea, de una sola persona, en relación interpersonal, o sea, en relación con otras personas, y que considera este marco de intersubjetividad. Luego va la dimensión profunda. Alude a la búsqueda del conocimiento de un pedazo de lo real en la profundidad, de la realidad en profundidad. O sea, aquí un cierto aspecto de la realidad se puede tomar a profundidad. Y la dimensión interdisciplinaria, esta representa una mirada al interior de las ciencias humanas que interactúan entre ellas buscando una comprensión más totalitaria del ser humano. En esta entendí yo como que esta dimensión se ve una interacción de ciencias para la comprensión de tal investigación. Luego siguen los objetivos. Ahí se sigue viendo. Sí, ya vemos la que dice objetivos. Sí, gracias. Bueno, aquí dice que un objetivo es captar la totalidad de una experiencia biográfica, que esta totalidad va desde el tiempo al espacio. Y es decir, en esta se puede, más bien dicho, se debe de tomar desde la infancia hasta el presente. Y esta incluye necesidades fisiológicas, la red familiar, las relaciones de amistad, la definición personal de la situación, entre otras. Luego, otro objetivo es que las historias de vida captan la ambigüedad y el cambio y descubren todos y cada uno de los cambios acaecidos, a lo largo de su vida de la persona. O sea, es casi como que se relacionan estos dos objetivos, ya que mencionó que aquí se toma en cuenta desde la infancia hasta el presente, contando pues todo, prácticamente sin omitir nada.
El tercero es captar la visión subjetiva con la que uno mismo se ve a sí mismo y al mundo. Aquí se busca ver cómo el narrador interpreta su conducta y la de los demás. Aquí el investigador busca interpretar o captar cómo se atribuye momentos e impugna responsabilidades del mismo narrador. Luego dice que otro objetivo es descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales de ámbito general e histórico que se encuentran con una explicación adecuada. Esto es a través de la experiencia personal de los individuos concretos. Y luego dice Ay, perdón, se me saltó una, ¿verdad? No la vieron. Bueno, las fases y las etapas. Como primera fase tenemos el momento preliminar. Y dice que aquí primero el investigador debe tener en cuenta dos elecciones indispensables, que es el tema y el ángulo. Aquí surgen cuestiones para lograr el interés del tema y del ángulo. Las cuestiones como ¿por qué la elección del tema? ¿Por qué investigarlo? ¿Para qué investigarlo? Y por último, el interés que surge de una experiencia personal. ¿Cuál es ese interés? Luego dice contactos, negociaciones y contratos. Se trata de definir y aplicar los criterios de inclusión y exclusión de los participantes, delimitar los narradores que van a intervenir y entregar la información sobre los objetivos y el contenido de la investigación. Aquí un ejemplo puede ser como cuando hacíamos las entrevistas con la maestra Vianney y que decían que era importante mencionar que la entrevista iba a ser grabada, pero todo era con fines profesionales. Luego dice la recolección de los relatos mediante la entrevista. Aquí se pone en consideración aspectos como el número, duración, ritmo y conducción de las entrevistas, así como la transcripción de los relatos lo más fidedignamente posible y con toda su riqueza. Aquí con toda su riqueza se refiere al lenguaje y a los modismos, entre otros. Y también nos mencionaba que era recomendable el uso de un cuaderno de notas para preparar el material para el análisis. Y por último tenemos el análisis de los relatos. Y en este debe de ser en función, por un lado, del objeto de estudio y por el otro, del tipo de resultados que se desean obtener. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta parte? Bueno, sobre estas características. Creo que no. Bueno, continuamos. Oye, espera, dice mi compañera Monse que si puedes poner la diapositiva 9, por favor. Ahora sí, entonces continuamos con la otra parte que Ay. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis interpretativo, que es el proceso de la interpretación.
Bueno, este no se aborda una vez concluidas las fases anteriores, sino esta se acompaña en todas las fases. Ruiz propone criterios guía para analizar el análisis interpretativo. El primero es el marco de referencia que debe encajar en los datos obtenidos. Esto para poder hacer el análisis interpretativo. El B es la dinámica del lenguaje. El significado de las palabras es importante como el modo de utilizarlas. Tenemos que poner atención en las afirmaciones, en las contradicciones, en las aclaraciones y en los silencios del narrador. El C nos habla de la recuperación del lenguaje. Nos decía que si se aplica un análisis excesivamente estructurado, se puede perder la riqueza de la conversación. La siguiente, por favor. La D. La D nos habla de la interpretación y de la captación del significado, que es el principal objetivo de esto. Esta se logra mediante los códigos y los patrones que utilicemos. El E nos habla de si se tiene una buena interacción con el narrador y el investigado, posibilita que se logren todos los pasos anteriores. Y finalmente el F, que es la construcción, que es el resultado de la recogida de información. La siguiente, por favor. Bueno, el investigador debe tener en cuenta los siguientes elementos al realizar la entrevista biográfica. Tiene que comunicar al participante el propósito de estudio y el alcance de la información. Tiene que garantizar el anonimato de la información que nos está dando. Tiene que establecer horarios de las sesiones a conveniencia del participante. Se tiene que explicar al participante que se tomarán notas en el transcurso de las sesiones y estas notas se discutirán con el participante al finalizar la sesión. Y el último nos habla de crear una atmósfera segura y de confianza, que es lo que conocemos por rapport. Esto para cumplir el propósito de la entrevista bibliográfica. Bueno, nos habla de recomendaciones para realizar una historia de vida. Nos decía que en caso de que el investigador se percate de que el narrador se ha desviado del propósito de estudio, el autor Atkinson propone 9 apartados para obtener la historia de vida, que es el lugar de nacimiento, la familia de origen, el escenario cultural, que es el ambiente en donde interactúa el narrador, los factores sociales, como son los roles, el estatus, la educación, el trabajo, los periodos históricos, que son los sucesos importantes, la vida interior, que es el pensar, el sentir, y la visión a futuro. El siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, creo que no. Bueno, nos hablaba sobre las cualidades que el investigador debe de tener para aplicar este método. Dice que el investigador debe de tener curiosidad, tiene que tener deseo por indagar, por conocer aquello que se oculta. Ok, voy a ir más lento. Escuchar. Escuchar es no solo ser un buen oyente. Ser un buen oyente significa tener paciencia, ser atento, respetuoso con las personas. Locuacidad. Hacer buenas preguntas y tener la capacidad de analizarlas. Para realizar buenas preguntas tenemos que conocer el tema. Nos habla de la flexibilidad y el pragmatismo. El investigador debe estar preparado a sobreponerse a imprevistos e introducir nuevas estrategias. Nos hablaba de la claridad de las ideas durante el proceso. Nos decía que al principio el investigador está dudoso o confuso del tema elegido.
pero a medida de que la investigación se va focalizando, las dudas se van despejando y se van adquiriendo seguridad en el trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, Pérez Serrano nos proponía delimitar el contenido de las historias de vida. Lo dividía en tres: las dimensiones básicas de su vida, que es la biológica, lo cultural y lo social. D, los eventos cruciales en los que él se altera con sus roles habituales. El C es el proceso de adaptación y el desarrollo de sus cambios de lo que va sucediendo en el transcurso de su vida. El siguiente, por favor. Bueno, por último, Jones establece una serie de criterios para el investigador en la interacción con el sujeto, la interacción con el sujeto. La primera nos habla de que la persona historiada debe ser considerada como un miembro de cultura. Esto quiere decir que como alguien desde su nacimiento forma parte de una cultura, y en este se capta el presente, el pasado y el futuro. En la siguiente dice que el reconocimiento del papel de otros significados es la transmisión de la cultura. En este se destaca el papel de la familia, los líderes de opinión, desde los que capta el mundo social el sujeto. En el otro nos habla de la especificación de la acción social misma y del basamento de dicha realidad. En este se profundiza las expectativas básicas del participante. Toma en cuenta el sentir y el pensar del participante. En el siguiente nos habla de la reconstrucción y el seguimiento del hilo conductor que se relaciona a través del tiempo, unas experiencias con otras en la vida del actor. En este se busca el significado de los hechos para conocer el comportamiento posterior. Y en el último nos habla de la recreación continua y simultánea de los contextos sociales asociados con la persona y su acción. En esta nos dice que el contexto no puede separarse de la conducta del sujeto. Y ya sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda de cualquier diapositiva? Bueno, esperamos las preguntas. Uh-huh. Yo en las dimensiones, yo solo escuché la constructivista, la clínica y la profunda, pero la última no me quedó clara. Ay, espérame tantito. Ahí sí se ve, ahí se ve la de las dimensiones. Sí, ya la veo. Ah, bueno, mira, ahí la que no te quedó claro es la interdisciplinaria, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, esta dice que representa, la voy a leer y luego ya te la explico, ¿vale? Esta representa una mirada al interior de las ciencias humanas que interactúan entre ellas buscando una comprensión más totalitaria del ser humano. O sea, aquí esta dimensión... Totalizadora. Totalizadora. Del ser humano. Esa dimensión crea como interacción de ciencias para la comprensión de tal investigación. O sea, yo le entiendo más como que la psicología, bueno, es que yo busqué y sus orígenes lo tenía en la psicología, en la antropología y en la sociología. Entonces me imagino que como que estas ciencias y pues en este caso el trabajo social interactúan para la comprensión de tal investigación.
Yuri, ¿puedes poner la diapositiva? Gracias. Sí, voy, espérame. Digo, la 19 creo que es. Ahí está. Ahí está. Jacqueline, te repito la C. Dice, te la voy a leer y luego ya. Dice, el proceso de adaptación y desarrollo de los cambios, ya sean lentos o rápidos, que van sucediendo en el proceso de su vida. Y la narrativa comienza y finaliza. En esta se trata de hacer énfasis en el proceso en el que el sujeto se adapta y se desarrolla a los cambios que van sucediendo en el transcurso de su vida. ¿Sí, Mariana? ¿Alguien más tiene alguna duda o si ya les quedaron claros esas dos dudas? Sí, es una metodología para la investigación cualitativa. Monse, bueno, te estaba respondiendo a ti, Monse. ¿Alguien más? Creo que ya no. Eso sería todo por nuestra parte. Usted, profe, no nos va a comentar nada. No, yo quería preguntarles en qué momento de una investigación se elige esta técnica. ¿Para qué te sirve esta técnica? O sea, ya nos expusieron en breve todos los enfoques y las sugerencias, pero ¿en qué momento se debe de ocupar esta técnica? Bueno, profe, esta técnica es más subjetiva. Se trata de conocer la forma de vida, los sentimientos, cómo piensa, cómo ha cambiado su contexto, cómo se adapta a su contexto. Y Sí, pero ¿por qué elegir a esa persona? O sea, es decir, lo que yo quiero que ustedes reflexionen no es solamente la cuestión del contenido propio de lo que es la técnica, sino que me digan en qué momento se debe de decidir por por un estudio biográfico, por un estudio de vida. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Estamos Bueno, ahí. eso sí, sí, estamos aquí. La pregunta, así como tal, no sé si se la voy a responder, pero según yo lo que le entendí es que se estudiaba de acuerdo, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar una comunidad, buscáramos quién era como los que son las personas que son más participantes, bueno, más involucradas, y ya de acuerdo a eso veíamos qué tan, pues sí, qué tan involucradas estaban. No sé si era su respuesta. Bueno, si respondí a su pregunta. profe, ¿no podría ser como, por ejemplo, ahorita que está la pandemia, entrevistar a alguien que haya sufrido, no sé,
una pérdida de trabajo por la pandemia o que queramos analizar cómo una persona sobrelleva la enfermedad o así. En parte sí, pero debe haber algo más, más determinante, como para hacer una historia de vida. A ver si me entienden esta situación. Si yo quisiera saber cómo sufre una persona o cómo sufrió una persona el haber estado contagiado por virus, el COVID, en realidad lo único que estoy preguntando es sobre los últimos acontecimientos de su vida. No sé si me entienden. Cuando apareció este virus, en octubre del año pasado, se empezó a desarrollar y ahora prácticamente es un virus mundial, ¿no? Pero, ¿qué caso tendría? ¿Qué caso tendría preguntarle, hacer una historia de vida a una persona cuando lo que realmente me interesa es solamente cómo es que sobrevivió al proceso? Yo acabo de recibir así un correo electrónico donde un estudiante de Chapingo nos narra cómo fue todo su proceso, ¿sí? Dónde él piensa que se contagió, cómo él contagió a su mamá, cómo contagió a su hermano, cómo es que tuvieron que buscar alternativas no médicas, no clínicas, uno por el temor que tenían a ingresar a un hospital y ya no salir, y dos, porque definitivamente no había camas ni respiradores para ellos. Entonces, nos narran cómo es que sobrevivían, qué medicamentos, qué hicieron, qué sintieron, por supuesto, hasta que finalmente logran más o menos salir del asunto. Pero si yo solamente quiero saber esa parte, no se justifica una historia de vida. Ahí lo que yo ocuparía sería una entrevista a profundidad. ¿Por qué? Porque solamente sobre este periodo, de octubre para acá, ¿no? No se justifica una historia de vida para este tipo de ejemplos que nos pusieron. Por eso les pregunto, ¿en qué momento una historia de vida se justifica? Aplicarla, porque historia de vida significa que le voy a preguntar desde que nació, incluso antes, ¿sí? Hasta este momento. ¿Por qué sería importante rescatar la biografía de una persona y no solamente el punto donde a mí me interesaría, como en el ejemplo que me acaban de dar? Hay una gran diferencia entre aplicar una entrevista a profundidad a aplicar una historia de vida. ¿Cuál sería esa diferencia, equipo? Bueno, la diferencia sería en que la entrevista va nada más a un tema, es como por ejemplo el ejemplo que puse de el COVID. O sea, eso solo se centraría en cuestión salud, pero la historia de vida, como ya lo había mencionado hace ratito, tiene que tocar aspectos desde el origen, que es toda la ambigüedad desde el origen hasta el presente. Y, por ejemplo, aquí en la historia de vida se tocan aspectos desde la escolaridad, la salud, cuestiones económicas o algo así. Igual si es para un profesional, pues todos los aspectos que esto lleva, ¿no? Sí, pero no me has contestado mi pregunta. Ya vamos a hacer la diferencia entre una entrevista a profundidad y una historia de vida. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para decidir que la vida de una persona es tan importante que la tengamos que recuperar
en viva voz, o sea, porque le estamos preguntando al sujeto, ¿sí? ¿Y cuál sería la importancia dentro de nuestra investigación? Puede ser, por ejemplo, cuando el sujeto al que queremos investigar, ya hizo como, marcó como algo. Por ejemplo, un investigador que haya descubierto, no sé, por ejemplo, en este caso del COVID, una inyección. Nos gustaría investigar su vida, o bueno, el proceso de todo eso, ya de ahí investigar su vida, ¿no? Uh-huh. Ya estás más cerca. Ya estás más cerca. A ver, los otros miembros del equipo, ¿qué piensan? Nada más estamos Iber y yo. ¿Eh? Nada más estamos Iber y yo. Ya le había comentado la clase pasada. Sí, ya me habías comentado, sí, no te preocupes. Pues yo espero que las cosas salgan bien, ¿no? Pero entonces nada más estás, a ver, déjame de una vez anotar. O sea, Ivette, aquí vamos a llenar esto. Aquí está. ¿Y quién? Ivette y Sherlyn, ¿verdad? Sí, pero las otras dos también nos ayudaron. Bueno, entiendo Sí, de Tania. Entiendo de Tania por la justificación que me diste. Pero sí. ¿y de Cintia? Pues es que, bueno, si quiere al rato le mandamos mensaje y a usted Ok, considera sí, que ¿no? no. Por favor, porque me justificaron el caso de Tania, pero no a Cintia, ¿eh? Bueno. Sí, está bien, al rato le mandamos mensaje. Ok. Bueno, a ver, entonces, vamos a echarle un montón. A ver, tengo, y tú no tienes nada. A ver, vamos a ver. Katia Evelyn Sánchez. Manifiéstate, Katia. Mande, profe. Bueno, a ver, ¿tienes alguna pregunta específica sobre la exposición de las compañeras? No, o sea, yo tengo de lo que usted nos estaba comentando ahorita, de que para qué es eso, ¿no? Es como ya lo había dicho, creo que esta Shirley, que lo que ayuda es recopilar todo para que, pues a lo que yo entiendo, esta investigación hace que tú te puedas conocer cómo está viviendo tu sujeto de investigación con su contexto, con su cultura, para que tú lo puedas comprender más y con ello poder tener una mejor investigación. Sí, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué tenemos que rescatar la vida de un sujeto? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de algo de inseguridad, ¿cómo es que esa persona vive en la inseguridad? Porque pues tú a lo mejor dices, en tal lugar es inseguro, ¿no? Pero tú en realidad no sabes si en esa comunidad en verdad el problema es la inseguridad. O sea, que te adentres y veas en verdad cuál es su problemática. No, porque finalmente el sujeto al que tú vas a entrevistar, aunque vamos a suponer que quieres trabajar sobre esta cuestión de la inseguridad, ¿por qué escogerías a ese sujeto en específico? ¿Qué tiene ese sujeto que lo diferencia de todos los demás que podrías también entrevistar? Pero ese sujeto debe de tener algo importante como para que su vida, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, si hablamos ahorita de que estaba esto de feminicidio, ¿no? Puede ser que haya sido víctima él y haya presenciado eso desde cerca. No estoy Bueno, seguro. Aquí ya me dio una idea esta Katia.
A ver. Que, por ejemplo, tocando el punto del feminicidio, ¿no? Nosotros vamos a saber, más bien dicho, vamos a empezar a tener como esa curiosidad de quiénes iniciaron este movimiento y por qué, o sea, vamos a tocar todas las cuestiones. Por ejemplo, en este caso se tocaban personajes de, no recuerdo bien, pero era una autora. No, no era una autora, era una como que ya, una que ya tiene una autobiografía, creo. Ay, no me acuerdo, pero el caso es que ella era reconocida por igual formar parte de los feminicidios. Sí, ¿no? O sea, ella era feminicida. No, ella era de las que defendían al feminicidio, o sea, por ella empezaron a protestar y entonces empezaron a investigar más sobre esa persona. Bueno, a ver, vamos a... Voy a compartir mi pantalla. No sean malitas, mándenme su exposición, por favor. Sí tienen mi correo, ¿verdad? Perdón, no lo escuché. Por favor, envíenme su presentación. Ah, sí. ¿Sí tienen mi correo? Sí, creo que sí. Ok. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla para revisar algunas consideraciones que me parecen que son importantes. Ok. Vamos a abrir otro pizarrón. Y en este vamos a trabajar. Bueno, me parece que es importante que entendamos la importancia de las historias de vida. No me voy a detener mucho en la parte que ya las compañeras nos ofrecieron en términos de las técnicas y de las recomendaciones que se hacen cuando haces una historia de vida. Porque a mí realmente lo que me interesa es que ustedes se pregunten, ok, ¿y en qué momento, o sea, si yo estoy en un proceso de investigación, cualquiera que este sea, yo tengo que elegir dependiendo dependiendo mi fenómeno, dependiendo lo que yo estoy investigando, dependiendo del campo de la realidad que estoy investigando, de la realidad que investigo, yo tengo que elegir las estrategias que me van a permitir obtener información y conocimiento de este campo de la realidad. Entonces, yo elijo por las estrategias. Ahora bien, ahí está. Ahí. Entonces, yo tengo que elegir por esas estrategias. A veces, si lo que yo requiero es obtener información sobre opiniones, lo que opina la gente en torno a algún problema, ¿sí? Recuerden que el campo de la realidad siempre es problemático, ¿no? Vamos a ponerlo. Problema. Ok.
Ok. Entonces yo lo que quiero saber es qué es lo que opina la gente en torno al problema específico que se está viviendo dentro de este campo de la realidad que estoy investigando. Bueno, si lo que yo quiero son las opiniones, entonces esta situación me va a llevar a utilizar estudios focales. Grupos focales, perdón, esa es la palabra. Grupos focales. Entonces, ahí yo decido, voy a ocupar esta estrategia. ¿Sí me entienden por dónde va el asunto? El campo de la realidad y el problema que estoy investigando y lo que yo quiero obtener es lo que me va a, de algún modo, a indicar el problema. La estrategia de investigación que voy a ocupar para obtener esta información que yo quiero. Recuerden que finalmente el investigador está tras la información. ¿Quién sabe por qué me sale? Tengo que quitar la letra. Ahí está. Entonces, esto sería más o menos el procedimiento. Si, supongamos, bueno, lo voy a volver a copiar para hacer la diferencia. Ok, supongamos que estoy en otro proceso de investigación y entonces aquí lo que yo quiero saber es ya no opiniones, sino experiencias. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia para poder obtener la información en torno a las experiencias que la gente vivió en torno al problema del campo de la realidad que investigo? ¿Van a ser los grupos focales? No, porque los grupos focales me sirven para opiniones. ¿Qué estrategia ocuparíamos aquí? Es muy sencillo. Entrevista a profundidad. ¿Va quedando claro, muchachos? Sí, maestro. Oigan, sí, alguien dígame algo, porque como que me siento solito en este espacio. Sí, yo no lo entendí muy bien. Ajá. A ver, ¿qué es lo que no entendiste? A ver, para lo que de vuelva a la, repetirte. por ejemplo, el proceso de la investigación y todo eso, o sea, no lo entendí. Sí, a ver, recuerda que como investigador, nosotros estamos tratando de comprender un campo de la realidad, un campo problemático de la realidad. Es más, así lo voy a poner. Un campo problemático de la realidad. No puedo poner el nombre, pero puede ser cualquiera, lo que dijeron, lo del COVID, lo de los feminicidios, el desempleo, no sé, todos esos temas que de algún modo están ahí vinculándonos, ¿no? Bueno, yo necesito obtener información acerca de este campo problemático de la realidad, pero, de aquí viene la situación, si yo solamente estoy buscando lo que la gente opina en términos de este campo problemático de la realidad, pues, si quiero opiniones, yo aplico grupos focales. Digamos que lo que yo estoy buscando de información determina, de algún modo, mi estrategia de investigación. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo requiero saber lo que la gente piensa en torno a este problema, si quiero saber sus expectativas en torno a este problema, si quiero saber si ellos han pensado en alguna solución en torno a este problema, ocupo grupos focales. ¿Sí? Sí. Pero vamos a suponer
que en otra investigación a mí no me interesan las opiniones de todos, me interesan las experiencias de la gente. Y entonces ya no voy a agrupar, ya no voy a entrevistar a varios, sino que me interesan ciertas personas en específico, ¿no? Y entonces, pero no me interesa toda su vida, me interesa la experiencia que vivió en torno a este campo problemático. Y entonces, bueno, ocupo la entrevista a profundidad. Porque la entrevista de profundidad me va a generar la información sobre las experiencias que tiene la gente con respecto a este campo problemático de la realidad. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Sí, maestro, gracias. Ok, ahora vamos a ocupar esto otra vez. Y nos vamos a este lado y decimos lo mismo. En el proceso de investigación, yo necesito establecer la estrategia para obtener esta información en torno al campo problemático de la realidad que estoy investigando. Ahora, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Para qué? Más bien, yo ocupo historias de vida. Maestro, Sí. ¿podría ser para tener para conocer la interpretación que tienen los individuos de acuerdo a sus experiencias? Sí, pero aquí hay un pequeño problema. No de los individuos, sino de un individuo en específico. Las historias de vida van dirigidas a personas muy particulares, ¿sí? Entonces, lo que hay que determinar es por qué un individuo puede ser sujeto de una historia de vida y qué información me va a ofrecer qué información, perdón, es que mi perro vino y no me lo esperaba. ¿Qué información vamos a tener de este campo problemático de la realidad? ¿Sí? Y entonces vamos aquí a utilizar, ¿sí?, una parte que los compañeros no nos platicaron. No nos platicaron, pero que es fundamental. El informante significativo. ¿Qué es esto del informante significativo? En las lecturas que hicieron, ¿encontraron algo? ¿Equipo? Equipo. No, así como tal informante significativo, nos describía más el por qué queríamos hacer eso. Pero no nos hablaba muy bien claramente del informante. Lo que pasa es que uno de los grandes problemas es, ¿para qué demonios entrevistamos a alguien para toda su vida, desde que nació? Incluso hasta les preguntamos de sus papás, de sus abuelitos, y todo esto. Y luego, como alguien hace rato lo comentó, le preguntamos dónde nació, sus estudios, tal, pero con un detalle profundo. Y entonces uno dice, ¿en qué momento, para la investigación que estoy haciendo, para la investigación que estoy haciendo de este campo problemático, este sujeto me sirve no solamente la información de su experiencia, porque si fuera así solamente
le aplicaría una entrevista a profundidad, sino que me va a ofrecer, ¿sí?, la información suficiente de un largo trayecto histórico. ¿Están de acuerdo? Cuando yo requiero a un informante significativo, es por una razón muy sencilla. Este sujeto al que yo voy a entrevistar ha sido testigo de cómo ha evolucionado este campo problemático en la historia. Para eso me sirve. Si no tiene este elemento de haber sido testigo de lo que yo estoy investigando en el tiempo, no me sirve el sujeto. ¿Sí? Déjame poner aquí más. Ahí está. ¿Sí? El sujeto me sirve porque él ha sido testigo del proceso, supongamos, el señor nació en 1968. Vamos a poner que nació en 1960. Digo, es que tiene que estar vivo todavía, ¿no? Si lo pongo 50, tendría 70. Vamos a pensar, 50. El señor nació en 1950. Aquí está. Y ahorita estamos en el 2020. 2020. Es decir, este señor, por lo menos desde que obtuvo conciencia de sí, es decir, a los 6, 7 años, no sé en qué momento, ¿sí?, ha sido testigo de cómo se ha desarrollado este campo problemático en la historia. Por eso me sirve. Por eso es importante el sujeto. Por eso no es cualquier sujeto. No es cualquier sujeto. Es un sujeto que ha sido testigo del campo problemático que estoy investigando en el tiempo. Es más, vamos a ponerle tiempo. En el tiempo. Si no, no me sirve. ¿Para qué me sirve alguien que no ha sido testigo del problema que estoy investigando en el tiempo? Para nada. Si yo estuviera investigando sobre, por ejemplo, los procesos de la Revolución Mexicana en el estado de Morelos o en el Estado de México, ninguno de ustedes me sirve como informante, para nada. Yo necesito a alguien que haya sido testigo en el tiempo de ese problema. Y entonces, este sujeto, este testigo, es ese informante significativo. Para eso lo voy a entrevistar. Porque el Señor tiene información, porque el Señor lo vivió, porque el Señor fue testigo, porque además, fue actor. Es decir, estuvo metido en el problema, porque si no pertenece al campo problemático de la realidad que yo estoy investigando, tampoco me sirve. ¿Sí queda claro esto que le estoy comentando? Ay, ahora sí ya le entendí. Por ejemplo, yo podría investigar a mi abuelita porque ella fue participante. Bueno, no como tal a mi abuelita, pero sí fue una de las que fueron testigos, por ejemplo, del movimiento del 68, ¿no? Por ejemplo. Ah, ya le entendí. Tú estás investigando el movimiento del 68. Y entonces lo que tú requieres es personas que hayan sido testigos de eso, ¿sí? Y que de algún modo te puedan aportar
desde su concepto, desde su historia personal, cómo impactó el 68 su vida, no solamente el 68, sino incluso posteriormente. ¿Sí? Entonces, por eso es que no, las historias de vida son un instrumento, son una estrategia de investigación, son muy delicadas, ustedes lo dijeron, intersubjetivas, ¿sí? Porque estás hablando acerca de cómo la vida de este testigo o de este informante significativo se inserta dentro de tu proceso de investigación. Les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está. Aquí está. Bueno, mira. Este es un libro que va a aparecer apenas este año. Ahí está. No sé cómo. Aquí está. Se llama De la Resistencia Campesina, don Leonardo Santamaría Torres y la región de Chalco Amecameca. El autor de esta investigación es el doctor Jorge Gustavo Ocampo Ledesma, un investigador de aquí de la Universidad Autónoma Chapingo. Y quiero que vean esta situación. Bueno, primero, él es el sujeto entrevistado. Él es el sujeto significativo. Bueno, quiero que vean una cosa. Lo que el doctor Jorge Ocampo está investigando son los procesos de resistencia campesina. Ese es su tema. Entonces, resulta que cuando voy a ponerlo por acá. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Ahí está. Resulta que en el trabajo del doctor Ocampo, lo que realmente le interesaba a él eran, él es historiador, déjenme que les cuente, o sea, de hecho, yo creo que eso es bien importante. Él hace una historia de la resistencia campesina, ¿sí? Y le interesa saber cómo fueron los procesos de resistencia campesina en el Estado de México, específicamente en la región de Amecameca. Recuerden que esta región de Amecameca es una región que fue parte de la Revolución Zapatista. De hecho, Zapata, el ejército más importante de Zapata estaba en Morelos y en el Estado de México. Y toda esta región de Amecameca, Chalco y todo esto es una región históricamente zapatista. Y entonces, haciendo esta investigación sobre la resistencia campesina en esta región, el doctor Jorge Ocampo conoció a don Leonardo Santamaría, a esta persona. Esta persona no vivió en la época del zapatismo, por supuesto que no, pero su abuelo y su padre pertenecieron a los movimientos, al ejército zapatista, y entonces el señor tenía una documentación impresionante. Pero no solamente eso, sino que además el señor era un líder campesino en la región. Y entonces ya se imaginarán la beta que encontró el doctor Jorge Ocampo. Primero lo que hizo fue darse cuenta que el abuelo era un líder campesino. Su padre fue un líder campesino que también estuvo con Zapata. Por eso se acercó a él. Pero de pronto se dio cuenta que el señor Leonardo era un líder campesino. Y entonces, frente a esta situación, el señor Leonardo era el mejor informante significativo que el doctor Jorge Ocampo hubiera podido encontrar. Por esta razón, primero, por la presencia, el liderazgo campesino de su abuelo. Segundo,
por el liderazgo campesino de su padre y además por su propio liderazgo. Entonces, resulta que el señor Santa María es un campesino que va a tener una influencia muy importante en la región de Amecameca, en esta parte, hasta la época de los 90. Es el tiempo en que el señor fallece. Pero antes de su fallecimiento, el doctor Jorge Ocampo le hace una historia de vida. Y entonces, lo que vamos a ver dentro de poco, publicado, ojalá que estén ustedes interesados en este libro, vamos a ver precisamente un ejemplo de una historia de vida generada por un proceso de investigación. Este libro yo lo estoy editando, de hecho la pasta yo la hice, y en breve ya va a salir este libro. Entonces, este es uno de los ejemplos. Ahora, el mismo doctor Jorge Ocampo, en estos días, aquí está, el doctor Jorge Ocampo Ledesma, ya tiene actualmente 68 años de edad, no 52. A ver, háganme, ¿quién tiene una calculadora? ¿Qué edad tiene el doctor Jorge Ocampo? A ver, ¿quién es bueno para las matemáticas? ¿Están ahí? Tiene 68 años. 68 años, ok, perfecto. Nada más. Está bien, hay gente que tiene buena capacidad en las matemáticas. Bueno, el doctor Jorge Ocampo Ledesma ahora tiene 68 años. Él está prácticamente a punto de jubilarse como profesor, historiador de la Universidad Autónoma Chapingo. Y yo, ahora viene la otra parte, ahora yo estoy trabajando con él su historia de vida. Y su historia de vida, porque Jorge Ocampo Ledesma es un actor importante en muchos procesos de la Universidad Autónoma Chapingo. Él fue el primer líder sindical de los académicos de la Universidad de Chapingo, es un investigador connotado, el señor es tan importante que cada vez que llega un rector normalmente siempre le empiezan a preguntar sobre algunos aspectos estratégicos. Vamos, o sea, el señor tiene una presencia académica y política muy importante en Chapingo. Y entonces, yo en este momento estoy trabajando su historia de vida. Y este es el primer acercamiento a la historia de vida del doctor Jorge Ocampo. Pero para poder hacer este trabajo que les estoy mostrando así de manera general, en realidad tienes que llegar con un cuestionario base. Y entonces, vean las cosas que uno tiene que preguntar ya cuando te das cuenta que tu sujeto significativo es fundamental para el proceso de investigación que está realizando. Ojo, no es él, es el proceso de investigación donde él se inserta como testigo, lo que lo hace importante. Digo, suena feo, pero así es. Si nadie estuviera haciendo ese proceso de investigación, don Leonardo o el doctor Jorge Ocampo ahora, pues sería importante, ¿no? Realmente son importantes dentro de un proceso de investigación histórica, por eso es que es importante. Bueno, les muestro el cuestionario base para la historia de vida. Se le tiene que preguntar sus generales, es decir, nombre, fecha de nacimiento, estado civil, el nombre de la esposa, la ocupación de la esposa, la fecha de matrimonio, dónde se casó, si tiene hijos, sus nombres, el estudio de los hijos, la ocupación a que se dedica el informante, su actividad profesional académica,
dado el caso, claro, por supuesto, no siempre ocurre, ¿no? El lugar donde se desempeña, años que lleva desempeñando su actividad. Luego, sus datos familiares, nombre de su padre, lugar de nacimiento, actividad que se dedicaba a su padre, nombre de la madre, quiénes integraban su familia, cómo fue su educación, su formación religiosa, su vida familiar, sus recuerdos familiares más significativos, cómo era su casa, cuáles eran los juegos o distracciones, cuál era el trato de los padres respecto a los hijos, cómo era la relación del informante con los padres, etcétera, etcétera. Su trayectoria escolar. Y no solamente decir, estudió primaria, no, sí, ¿en dónde? ¿Qué calificaciones? ¿Cómo era? En términos de disciplina, si estudió solamente allí o estudió en otros lugares, cuáles son los aspectos más significativos de esa época de estudiante. Fíjense, esta es bien interesante. Describa un día escolar de aquel tiempo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus obstáculos, apoyos en la secundaria, la preparatoria, la universidad, donde haya estado? Luego, sus maestros, ¿no? ¿Qué maestros recuerdan estos periodos? Sus grupos de amigos, sus primeros amores, o sea, ya se imaginarán. ¿Por qué estudió esa carrera? Si es que es así, ¿cuál es la significación para él, para su familia? ¿En qué institución? ¿Por qué esa institución? Describir su vida como alumno, etcétera, etcétera. Además de su trayectoria escolar, su trayectoria escolar profesional, aquí se repiten un montón de estas preguntas. Si estudió maestría y doctorado, en mi caso, como el doctor es un connotado investigador, pues sí tengo que preguntarle estas cosas, ¿no? Su trayectoria, ¿sí? Sus opiniones, y en mi caso, me interesa bastante todo este periodo que va de 1978, 79, que fue el año en que él ingresó a Chapingo, hasta la actualidad. Y obviamente, si ustedes me preguntan, oiga, profe, ¿y usted qué está investigando? Yo estoy investigando la historia de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y entonces el doctor Jorge Ocampo se presenta para mí como un informante significativo de todo este proceso, porque él lo vivió, y no solamente lo vivió, como les dije hace rato, él también fue actor, testigo, actor, ¿sí?, de todo este periodo del proceso problemático que yo estoy viviendo. Quería que quedara claro esto, porque de pronto pareciera ser que cualquiera puede ser tu informante significativo, y no es cierto. No es cierto. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado con esta situación. Por supuesto, déjenme decirles, no es fácil encontrar un informante significativo. No es fácil. Precisamente porque tenemos que buscar que este informante esté dentro del campo problemático de realidad, me pueda generar información y además esté dentro del tiempo. Ahora, y ya para ir concluyendo, voy a quitar esto, ya para ir concluyendo. Supongamos que en efecto ya estoy empezando a hacer el estudio de vida, la historia de vida. Esto no lleva una sesión, ¿eh? Esto por lo menos, te lleva, y eso dependiendo de tu informante, por supuesto. Pero un proceso como esto son horas y horas y horas de trabajo, de información, de transcripción, porque hay que grabar y siempre hay que pedirle permiso para poder grabar su voz. Tenemos que grabar y luego hacer una transcripción de todos los elementos, y después de eso viene la interpretación. Pero en la interpretación, en la transcripción, también viene una tarea que le llamamos nosotros el cruce. ¿Por qué el cruce?
Bueno, finalmente la historia de vida es una técnica bastante intersubjetiva, nos decían los compañeros, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que mi informante me va a dar una versión de la historia y en cada momento que vaya pasando por esta versión de la historia me va a dar información. ¿Pero qué creen? Tenemos que aprender a validar esta información. Si el señor dice que su papá fue presidente municipal de Amecameca, entonces yo tengo con esa información, tengo que cruzar con los registros, ¿sí? Con la información que yo tenga, tanto a nivel local como a nivel estatal, desde cualquier nivel, yo tengo que buscar que esta información esté validada también por otras fuentes de información. Esto se le llama el cruce, porque muchas veces, por ser un acto de memoria, y sobre todo un acto de memoria en el tiempo, pues, puede ser que el señor te esté mintiendo o tenga imprecisos los datos, ¿no? Entonces, una de las cosas, de las tareas que tiene el investigador en un proceso por medio del cual va a ocupar la estrategia de historias de vida, es precisamente el del cruce. Tenemos que estar constantemente cruzando información. La información vertida por el informante con registros e información externa. Esto es externo, ¿sí? Esto nos sirve para validar nuestro trabajo, porque pudiera ser que si nos quedamos solamente con esta información, es muy probable que tengamos un montón de información que no pueda ser validada. Y si no puede ser validada, eso es algo que tampoco nos platicaron los compañeros, si no puede ser validada, entonces pierde rigurosidad el trabajo de investigación. Bueno, pues es lo que yo quería decirles con respecto a esta técnica, que a mí me parece que es una de las técnicas más lindas, porque te permite precisamente tener un encuentro con el sujeto en toda su historia. Por supuesto que yo quiero saber todo de él, pero me interesa esto, el campo problemático de la realidad que yo estoy investigando. Si no, no tiene caso. Una historia de vida solamente tiene sentido cuando aporta información sobre el campo problemático de la realidad. En el caso del doctor Jorge Ocampo, los procesos de resistencia campesina en el Estado de México y pues el señor don Leonardo Santamaría le fue su informante significativo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo intenté, pero alguien me ganó. Queda claro en qué momento se debe de utilizar esta técnica. Queda claro cuál es la trascendencia de esta técnica. ¿Okay? Ok, gracias. Gracias, Alicia. Profe. Sí. Ya tengo una duda. Bueno, en el caso ahorita que usted nos dijo que, por ejemplo, que le pueda decir este señor que su papá fue presidente, usted investiga y checa que sí, ¿no?
pero en otra investigación con otro investigado y diga algo así como relacionado, por ejemplo, igual que su papá fue, no sé, igual de alguna candidatura o X cosa, y en realidad esté mintiendo, entonces esa información ya no se va a meter pues a eso, o cómo podríamos meter eso de que estuvo mintiendo en ese aspecto. Ay, perdón. Mi micrófono. Perdón. Sí, se desconecté. No, desconecté aquí sin querer el micrófono. Perdón. Termino básicamente con esto. El acto de la interpretación es precisamente aquel donde yo me doy cuenta, a través de la información que obtengo y las fuentes externas, que mi investigador está dentro de la línea de información, dentro de la línea de información y dentro de la línea del problema que estoy investigando. Si después de generar todo el proceso me doy cuenta que la información no es suficiente, pues me obligaría yo a ir a buscar otro informante clave. Pero bueno, ya les dije que esto no es tan sencillo, es un proceso largo y obviamente estas investigaciones pues pueden aplazarse hasta, no sé, un año, dependiendo, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me comenta el doctor Jorge Ocampo es que él se convirtió en su sombra de don Leonardo, y entonces se iban a ir a manifestarse en Toluca, el doctor Jorge Ocampo iba ahí con su grabadora y su nota de su libreta de campo a checar todo, ¿no? Al punto, me comenta el doctor Jorge, que en algunas ocasiones el doctor el señor Leonardo lo presentaba al doctor Jorge Ocampo como si fuera su asesor agronómico, le decía. El doctor Jorge Ocampo es historiador, no agrónomo, pero sí sabe mucho de agricultura, de hecho, incluso creo que sabe más que yo. Yo que soy ingeniero agrónomo, en mi formación profesional, pero bueno, el señor le sacaba rápido y luego había así como que una interacción entre los dos, de tal modo que pues prácticamente él era su sombra y de ahí salió mucha más información de la que hubiera sido solamente estar frente a él con el micrófono, ¿no? Entonces eso es parte de la estrategia. Bueno, pues yo no sé si haya más preguntas al respecto. Y sí, perdón, fui yo sin querer, cerré mi micrófono aquí en el movimiento. Bueno, ¿alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Por mi parte, no, profe.
Ok, ¿y por la de los demás? ¿Nada más? Sí, por supuesto, sí existen metodologías para realizar historias de vida. De hecho, las compañeras nos dieron alguna de las partes de esa metodología y yo cuando les compartí el cuestionario, en realidad es parte de esa metodología. Claro, tú tienes que llegar y platicar con tu sujeto, plantearle la importancia de su vida, plantearle por qué es importante conocer su propia experiencia frente a eso, llegar a acuerdos con esta persona para que te reciba, te dedique un par de horas en la semana o cada tercer día, etcétera, etcétera, y entonces te armas con un cuestionario como el que les presenté y bueno, pues empiezas a trabajar, ¿no? Esa sería la metodología, ¿no? Y obviamente ya cuando estás en el proceso del trabajo de la información, tienes que pasar al cruce de la información con fuentes externas y al proceso de interpretación. Entonces, sí hay una metodología muy definida sobre cómo aplicar una historia de vida. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay más preguntas, yo cerraría aquí la clase. Les agradezco mucho su participación al equipo, gracias, Sherlyn. Y bueno, pues solamente comentarles que la próxima sesión, eh, ¿cuándo sería el próximo viernes, verdad? El próximo viernes, tendremos la presentación de Nicole, de Vanessa, de Rosas Beatty y de Alondra Rubí del tema de análisis de contenido. Y bueno, pues básicamente estaríamos esperando este trabajo de Nicole, Vanessa Sveidi y Alondra Rubio, ¿vale? ¿Algo más? Por cierto, ¿está por ahí Rosa Sveidi? Me parece que tiene problemas con su internet, maestro. Bueno, es que creo que está por datos, entonces se le complica. Ah, sí es cierto, sí, ya me había comentado alguna ocasión. Sí. Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, los demás están listos para trabajar esto, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Bueno, de hecho, esta Vane tampoco va a poder, porque su ¿Por qué? micrófono de Vane no sirve. Entonces, las únicas que vamos a participar en la exposición, o sea, la vamos a exponer, es esta Alondra y soy yo. Claro, Y sí, Vane y Sveidi, pues van a trabajar haciendo las diapositivas. Así. Ok, bueno, está bien. Qué bueno que me comentan. Qué bueno que me comentan esta situación para que lo considere la próxima sesión. Bueno, pues entonces ya no hay nada más que decir. Síganse cuidando, por favor. A ver si, ¿alguien más? No, ¿verdad? Síganse cuidando, por favor. Y pues estamos en contacto el próximo viernes. Buenas noches. Tengan una bonita semana.
conectando. Ahora sí. Y dejar de grabar. Detener grabación.